El temor es una de las emociones que ataca más frecuentemente a las personas. Y este tipo de emoción no se da únicamente entre los incrédulos. Los creyentes también sufrimos ataques de temor. Y esto a pesar de que constantemente nosotros nos estamos refiriendo a que ponemos nuestra confianza o tenemos siempre nuestra confianza puesta en Dios. Probablemente usted en este momento esté sufriendo algún tipo de temor. Temor a ver mermada su salud, temor a perder su empleo, temor a los exámenes de la escuela, temor a ir con el dentista, temor al futuro, al porvenir. Hay muchos tipos de temor que nos acechan de manera continua. Pero Dios nos da siempre una promesa, la cual es muy importante que nos apropiemos de verdaderamente nosotros de ella. Si es que nosotros deseamos salir vencedores de esta batalla que tenemos en contra del temor. Y esta promesa que Dios nos da es que Él nos dice que no debemos de temer, porque Él es nuestro protector y es nuestro galardonador o nuestro recompensador. Y esto para nosotros, hermanos, debe de ser una garantía, porque viene de alguien que todo lo puede. Y esto se refiere a que Dios, una vez que confiamos en Él y pasamos algunas pruebas que fortalecen nuestra fe, somos nosotros recompensados grandemente por Él. Abraham fue un hombre de fe y esto queda demostrado plenamente en diversos pasajes de la Escritura. Sin embargo, Abraham también tuvo temor. Abraham y muchos personajes de la Escritura tuvieron temor. Pero en este caso Abraham tuvo temor y Dios lo estuvo reconfortando constantemente por medio de sus promesas. La predicación que vamos a ver en esta mañana nos va a enseñar dos cosas. Primeramente nos va a enseñar la importancia que debemos de nosotros tener o la importancia que es para nosotros el confiar en las promesas de Dios para no caer en las garras del temor. Ese es el primer punto que vamos a ver. Y el segundo punto que vamos a ver es la relación que hay entre la promesa que Dios le da a Abraham de que le iba a dar descendencia y nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué relación hay entre esa promesa que Dios le da a Abraham con nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Vamos a leer, hermanos, el capítulo 15, vayan a sus Biblias, en el capítulo 15 del libro de Génesis, capítulo 15 del libro de Génesis, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Del versículo 1 al versículo 5, y dice así: Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta mañana que tú nos das, Señor, como una bendición para estar aquí reunidos en este lugar y poder de alguna manera, Señor, expresarte nuestro agradecimiento, pero también recibir aquella palabra tuya que tienes para nuestra vida, pidiéndote, Señor, que nos des
un amor por ella y que podamos aprender en este día aquello que tienes para nuestra vida. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dice el versículo 1, dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. El capítulo anterior, el capítulo 14, nos habla acerca de cómo Abraham va y rescata a su sobrino Lot cuando hay una batalla entre 5 reyes contra 4 reyes, en la cual un rey llamado Kedorlaomer vence a otros reyes y se los lleva cautivos, y ahí iba el sobrino de Abraham. Abraham milagrosamente va y gana la batalla, recupera a su sobrino Lot junto con todas las cosas que se habían llevado, y en este momento, en agradecimiento, el rey de Sodoma quiso recompensar a Abraham por aquella batalla que había ganado y que le había dado la victoria a estos reyes. Pero Abraham se niega a recibir cualquier recompensa del rey, argumentando, y con justa razón, que no le iba a recibir nada para que no dijera que por causa de él se había enriquecido. Con esto le quitaba la gloria a Dios, y Abraham recibía aquella recompensa de parte del Dios de Sodoma, le quitaba la gloria a Dios, porque Dios era realmente el que había bendecido a Abraham, el que lo enriquecía. Es muy probable que ante ese desprecio que Abraham le hace al rey de Sodoma, hubiera sentido algún temor, porque a un rey no se le podía despreciar. Despreciar un regalo a un rey era causa de muerte. Así que Abraham probablemente, ante ese hecho que él comete de despreciar al rey de Sodoma, era probable que él tuviera ese temor. Y es entonces que Dios le da unas palabras de confianza y le dice: Abraham, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremaneramente grande. No existan palabras más reconfortantes para una persona atribulada por el temor que el escuchar de parte de Dios: no temas, porque yo te protejo. Eso es lo más grande que cualquier creyente puede escuchar cuando nos encontramos en un momento de temor, el leer la palabra de Dios y ver pasajes donde Dios nos dice: no temas. Hay muchos pasajes donde Dios nos dice: no temas, porque yo estaré contigo. Dios le dice a Abraham: no temas, y estas palabras, viniendo de alguien con autoridad y con poder, son una inyección de confianza para cualquier persona. Si nosotros estamos pasando por algún momento de temor y viene alguien y nos dice: no temas, alguien que realmente tiene el poder de protegernos de alguna situación así, nosotros nos vamos a sentir reconfortados. Por ejemplo, no sé si les haya pasado a los que ya tienen hijos, han tenido hijos. Está usted en la alberca y le dice al niño: ven, y el niño teme ir a la alberca, pero cuando su padre lo va animando, el niño confiadamente va y se arroja a los brazos de su padre, porque sabe que su padre lo va a proteger. Ese es alguien que tiene autoridad. Para el niño es alguien que tiene autoridad. Igualmente, quizá usted en algún momento va a pedir algún préstamo a algún banco porque lo necesita, y llega con el gerente del banco, y el gerente del banco le dice: no te preocupes, tu préstamo se te va a conceder. Es alguien también que nos reconforta porque tiene el poder para hacerlo. ¿Cuánto más nosotros debemos de confiar en Dios cuando estamos atribulados por el temor, cuando Él es el que todo lo puede y que nos dice: no temas? Es una confianza que todo creyente debería de tener. Así que Abraham, ante estas palabras, seguramente se siente reconfortado, porque no tan solo el Señor le dice: no temas, sino que también le dice:
yo soy tu escudo. El escudo, todos sabemos, todos conocemos lo que es un escudo. Es un instrumento que usaban los guerreros para pelear contra los enemigos, que los protegían de las flechas, de las lanzas, de las espadas, y que realmente era algo que los protegía en su integridad física. Esto es lo que hace referencia Dios a Abraham cuando le dice: yo soy tu escudo, conmigo nada te podrá dañar. Todos los ataques que tengas del enemigo los vas a poder resistir porque yo seré tu escudo. Ahora, Dios no le está diciendo a Abraham que no va a tener batallas. Dios le está diciendo a Abraham: vas a tener batallas, pero yo seré tu escudo que te va a proteger de todos los ataques del enemigo. Y es de la misma manera que Dios también a nosotros nos promete que Él nos protegerá, porque también Dios no nos dice a nosotros que no vamos a tener batallas. Nosotros vamos a tener batallas. Quizá usted ya pasó por alguna de esas batallas y salió de ella confiando aún más en el Señor, porque esa es la intención del Señor cuando nosotros entramos en batalla. Que nosotros veamos realmente que tenemos un Dios que nos puede sacar de esa situación. Y si usted no ha pasado por alguna batalla, seguramente la pasará. Y ahora es el momento para que usted se prepare y se fortalezca por medio de la Escritura, para que tenga entonces usted esa fortaleza, ese escudo que viene de parte de Dios, y se enfrente a los ataques del enemigo. Es mentira aquellos que predican que una vez que usted viene a entregar su corazón a Cristo, todas las cosas van a ser pura felicidad. Eso no es cierto. Eso es un falso evangelio. Dios nunca nos promete eso. Usted lea la vida de los profetas, lea la vida de los apóstoles, lea la vida del propio Señor Jesucristo, y todos pasaron por duras batallas, pero al final fueron recompensados. Así que no crea usted cuando alguien le dice, o tampoco usted lo haga, nunca le diga a una persona: ven al Señor Jesucristo y todos tus problemas se van a acabar, porque es estar engañando a las personas. Usted dígale: ven al Señor Jesucristo porque te conviene estar con el Señor Jesucristo, porque Él te va a fortalecer y porque además vas a tener vida eterna, que es el gozo que para nosotros es de mucha más felicidad. Y esto es lo que le dice Dios a Abraham: yo te protegeré en tus batallas, pero además al final de esa batalla tú vas a ser galardonado, vas a ser recompensado. Abraham ya era recompensado de por sí. Dios le había dado riquezas a Abraham, pero la recompensa de Dios para Abraham no se trataba únicamente de sus bienes materiales que ya de por sí le había dado, sino la verdadera recompensa que Dios le daba a Abraham era que Abraham estaría en su presencia. Esa es una verdadera recompensa, estar en la presencia de Dios y además tener las promesas que Dios le da a cada uno. Esa para nosotros, hermanos, debería de ser la mayor de las recompensas que nosotros pudiéramos anhelar de Dios. Nosotros debemos de tener en nuestro corazón el anhelo de vivir para Dios, de gozarnos de sus promesas y de disfrutar en su momento con Él para siempre. Esa es la verdadera recompensa que todo creyente debe de anhelar. Dice 1 Corintios 10:31 que todo lo que hagamos tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Y dice también Salmo 73:26, dice: mi porción es Dios para siempre. Ese es el anhelo que todo creyente debería de tener, ser recompensado por Dios, disfrutando de su presencia en este momento y para siempre. De esa manera, un creyente vivirá sin temor, porque dice la Escritura que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Seguramente Abraham fue confortado por estas palabras, pero además Abraham tenía también su humanidad.
Abraham se confortaba con aquello que Dios le decía de estar en su presencia, pero también Abraham tenía deseos, como ser humano tenía deseos. Y el deseo de Abraham, el anhelo de su corazón es que quería tener descendencia. Ese era el temor de Abraham realmente. El temor de Abraham entonces, de acuerdo al contexto, no era un temor hacia el rey de Sodoma por el desaire que le había hecho. El temor que Abraham tenía era el no tener descendencia, temerle al futuro. Nosotros también, hermanos, aparte de que nuestro principal deseo debe de ser el de glorificar a Dios y vivir en su presencia para siempre, también nosotros tenemos deseos que tienen que ver con cuestiones terrenales y son válidos ese tipo de deseos. Dios lo entiende así, de esa manera. Nosotros tenemos deseos de vivir bien, tenemos deseos de tener quizá una mejor casa, un mejor trabajo, darle educación a nuestros hijos, tener salud, tener muchos nietos. Hay muchos deseos que nosotros podemos tener y son válidos para Dios. Y aquí en este pasaje nos enseña que el deseo de Abraham era saber de qué manera sería galardonado, aparte de lo que las riquezas que Dios le daba, de qué manera iba a ser galardonado cuando en ese momento se encontraba atribulado por falta de descendencia. Y entonces el Señor le dice, versículo 2, dice versículo 2, y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. El temor de Abraham entonces era este era el temor, no era el desprecio al rey. El temor de Abraham era que una vez llegando al final de sus días, él no dejara descendencia. Esto era muy delicado en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, la falta de descendencia era vista como una ausencia del favor divino, alguien a cual Dios no lo tenía en consideración. Prácticamente era considerada como una maldición por el pecado. El que alguien no tuviera descendencia era considerada como una maldición por causa del pecado. Porque el mandato de Dios para la humanidad desde el principio era que tenían que ser fructíferos, y que se multiplicaran. Era lo que Dios desde un inicio de la humanidad había mandado: sean fructíferos y multiplíquense. Así es de que una falta de descendencia era vista como una falta del favor de Dios. Además, el no tener hijos significaba que el linaje de una persona se extinguiría, terminaría con él, lo cual, aparte de ser un motivo de vergüenza y de tristeza en la sociedad del Antiguo Testamento, la herencia y las tierras familiares iban a pasar a personas extrañas a la familia. Era una pérdida, la falta de hijos era una pérdida del patrimonio familiar. Todos los bienes y las riquezas de lo que Abraham había recibido de parte de Dios iban a pasar a alguien ajeno a su familia. Sin embargo, Abraham ya había recibido la promesa de Dios de que sería padre de una gran nación. Esto Dios se lo había dicho allá en Génesis capítulo 12, versículo 2. Sin embargo, el tiempo pasaba y Abraham no veía señales de ese cumplimiento. Así que Abraham, en su frustración, pensaba, no dudaba del cumplimiento de la promesa de Dios, pero pensaba que quizá esa promesa no vendría de algún hijo natural suyo, sino de algún hijo adoptivo, o en este caso a través de su siervo Eliezer, porque Eliezer no era su hijo, Eliezer era su esclavo.
En aquel tiempo la posesión de esclavos era ya una práctica muy común en los tiempos del Antiguo Testamento, y dice la Escritura que Abraham tenía una gran cantidad de ellos. 318 dice que había nacido en su casa. Seguramente Eliezer dice aquí la Escritura que también Eliezer había sido nacido en su casa, pero le llama Damaseno. Esto quiere decir que era originario de la ciudad de Damasco. Damasco era una ciudad en ese tiempo no muy próspera, pero sí muy importante, porque estaba situada entre Mesopotamia, de donde sale Abraham, de donde Dios lo saca, de Ur de los Caldeos, y Egipto. Aquí estaba Damasco, que hoy es Siria. Era una ruta muy importante. Seguramente cuando pasa por ahí Abraham, compra un esclavo, lo lleva a su casa, y ahí nace Eliezer, que Abraham lo consideraba como un esclavo de mucha confianza, porque vamos a ver más adelante cómo a este siervo Abraham lo manda a que vaya y le consiga una esposa para su hijo Isaac, de la misma familia de Abraham. Así que este siervo Eliezer era una especie de hijo para Abraham, pero no era su hijo, y le pesaba dejarle la herencia a alguien que no fuera su descendiente. Pero Dios ya le había dado la promesa de que tendría descendencia, y esto se refería a que iba a tener hijos. Esa era la promesa real de Dios. Te voy a dar descendencia, y esto quiere decir que te voy a dar hijos. Abraham había dado muestras de fe. Confiaba en que Dios cumpliría su promesa, pero su temor se debía a que se estaba volviendo viejo, y que quizá el plan de Dios de darle descendencia, como ya dijimos, no era directamente con un hijo, sino con, en este caso, su siervo Eliezer. Pero entonces Dios le dice: no te heredará tu siervo, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Esta promesa que Dios le da elimina cualquier duda que pudiera tener Abraham. Si Dios le prometía a Abraham que iba a tener un hijo, aún en su vejez Dios lo iba a hacer. Dios le iba a dar un hijo a Abraham. Y hay veces, hermanos, que a nosotros se nos hace imposible que Dios pueda cumplir algo que nosotros le pidamos. Pero Dios siempre, todas las promesas que nos hace, se cumplen en nosotros en el tiempo que Dios lo determina y de la manera que Dios lo determina. No importa que para nosotros se trate de una tardanza o se nos haga imposible que Dios lo vaya a cumplir. Dios no tarda en cumplir sus promesas. Aunque nosotros nos dudemos o nos desesperemos, Dios siempre va a cumplir las promesas que tenga para nosotros, porque Él es fiel. Pero es necesario, hermanos, que se recalque esto: Dios cumple sus promesas siempre y cuando entendamos que las promesas que Dios cumple siempre van de acuerdo a sus propósitos que tiene para nosotros. Nosotros, dice la Escritura, no sabemos pedir como conviene. Pero cuando nosotros pedimos de acuerdo a los planes que Dios tiene, es cuando Dios entonces cumple sus promesas en nosotros. Un deseo que tengamos fuera de algo que no sea para la gloria de Dios, no se puede convertir en una promesa de parte de Dios. Así que el deseo de Abraham de tener descendencia iba de acuerdo con los planes de Dios, porque Dios fue quien primeramente le dijo que haría de él una gran nación. Haría de él una nación grande, y por eso Abraham confiaba en que Dios cumpliría su promesa, aunque por supuesto Abraham se desesperaba porque esa promesa no llegaba. Pero Dios iba a darle nuevamente una confirmación de esa promesa a Abraham. Dice el versículo 5, y lo llevó afuera y le dijo: mira los cielos. Dios le dice a Abraham:
Abraham, sal de tu tienda y voltea y mira los cielos. Dios quiere que Abraham voltee hacia arriba. Quería mostrarle que su promesa era más grande que lo que él se imaginaba. La visión que nosotros tenemos en relación a los planes de Dios, hermanos, es muy corta. Nos conformamos nosotros únicamente con desear lo que nosotros vemos. No tenemos una visión más amplia, no tenemos una visión que alcance a llegar a los planes que Dios tiene para nosotros. Abraham seguramente también le pasó lo mismo, nunca se imaginó la grandeza que Dios iba a hacer con él en su vida. Quizá él únicamente pensaba, Dios me va a dar hijos y la vida va a transcurrir de la manera muy común de todos los hombres. Pero la visión de Abraham era corta hacia los planes que Dios tenía para él. Y así somos nosotros también. Nosotros creemos que únicamente Dios puede hacer cosas limitadas. Nosotros nos conformamos con muy poco, y estoy hablando en el plano espiritual. Nos conformamos con algo pequeño cuando Dios tiene cosas más grandes para nuestra vida, de lo que nosotros siquiera podemos imaginarnos. Nosotros nos desesperamos y nos desanimamos o nos acomodamos a lo poco que recibimos cuando Dios tiene un manantial que brota para darnos vida en abundancia. Y ese era el caso de Abraham. Por eso Dios lo saca de su tienda para mostrarle la grandeza que tenía preparada para él y dice, Abraham, deja de estar viendo las cosas de abajo, mira a los cielos. Dios quería que Abraham dejara de mirar las cosas desde su perspectiva terrenal, porque Abraham ya no era un pagano, ya no era alguien que tenía dioses falsos. Abraham ya tenía que dejar de ver las cosas desde una óptica mundana. Tenía un Dios grande ya, algo superior a de lo que Abraham estaba acostumbrando. Abraham de cierta manera había sido convertido en un hijo de Dios. Ya era un hijo de Dios. Era un hijo de Dios porque Dios lo eligió y Dios le dio la fe para que creyera en las promesas de Dios. Así como nosotros fuimos elegidos de parte de Dios y fuimos transformados para que pusiéramos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, también Abraham de la misma manera había sido transformado y había recibido la fe para creer en las promesas de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Nosotros como personas transformadas tenemos que vivir ya una vida conforme a Cristo. Nuestra identidad ya no es con el mundo, sino con las cosas de Dios. Y así también Abraham ahora tenía que dirigir su mirada a las cosas celestiales. Su vida anterior ya había muerto y ahora era una nueva criatura. Y ahora su visión estaba enfocada en las cosas de arriba, o debía de estar enfocada en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Dios iba a trabajar con él de tal manera que sin huir de sus responsabilidades terrenales, Abraham tenía que priorizar de ahí en adelante lo celestial sobre lo terrenal. El mirar únicamente las cosas de abajo para nosotros, hermanos, nos trae tribulación, nos trae temor, nos trae intimidación, incertidumbre. Es cuando nosotros volteamos a ver las cosas de arriba, las cosas eternas, cuando nosotros nos sentimos confortados con Dios porque son las cosas que realmente tienen valor, son las cosas a lo cual nosotros debemos de darle prioridad y no en las cosas de la tierra. Abraham mira los cielos y Dios le dice, cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y Dios le dice, así será tu descendencia.
Hace algunos años, muchos años, yo estaba muy joven, y nos fuimos de viaje, unos amigos y yo nos fuimos de viaje por toda la Baja, y subimos el jeep en el ferry para cruzar hacia La Paz. Y cuando estábamos en alta mar, ya muy noche, el capitán del barco apaga las luces del barco. Y en ese momento nos encontramos en una oscuridad que yo nunca he vuelto a ver, una oscuridad así, una oscuridad completa. Pero al voltear, y con esa intención lo hizo el capitán, al voltear hacia arriba, vi algo que nunca se me va a olvidar. Era una imagen del cielo. Yo siempre cuando yo leía este pasaje, porque yo ya lo leía, ya sabía de este pasaje antes de venir a los pies de Cristo, conocía algo de la Escritura. Y cuando yo leía ese pasaje y volteaba hacia arriba, yo veía las estrellas y decía, pues sí se pueden contar. Porque en la ciudad uno voltea y ve uno como cuando mucho unas 80 estrellas quizá o menos. Pero cuando está uno en un lugar así, hermanos, que ve uno la grandeza de Dios, el cielo no se ve un lugar en donde pueda ponerse otra estrella. Está, como se dice, tachonado de estrellas. Quizá alguno de ustedes haya estado así, o haya estado en un lugar oscuro, en el campo, y se ve una cosa de verdad maravillosa. Yo creo que un pintor tardaría años en pintar o llenar un espacio de tanta estrella. Y así es como le dijo Dios, eso fue lo que vio Abraham cuando sale y voltea hacia arriba. Con esta vista de fondo, Dios le dice a Abraham, así lo que estás viendo, así va a ser tu descendencia. No tendría límite, no habría límite para la descendencia de Abraham. Pero lo que Abraham no sabía en ese momento es que no solo se trataba de una descendencia física, que era el pueblo de Israel, sino que se trataba de una descendencia espiritual que se cumpliría en nuestro Señor Jesucristo, como la simiente de la mujer prometida en Génesis 3:16. ¿Recuerdan la promesa que Dios le da? En Génesis 3:16 Dios les da a Adán y a Eva una promesa de que vendría la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Esa era la promesa de redención. Y ahí se basaba esa promesa. La promesa que Dios le da a Abraham no tan solo era esa promesa de una descendencia terrenal muy numerosa, sino una descendencia espiritual más numerosa todavía, más grande todavía de ello. Pero Abraham no lo entendía de esa manera. Gálatas 3:16 nos dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Cristo es la simiente prometida a Abraham. No era Isaac, era Cristo. No era el pueblo de Israel, eran los creyentes, era Cristo y todos aquellos que pondrían la confianza en Cristo. Porque también esta promesa alcanza a aquellos que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo. Dice Gálatas 3:19, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Jesús es la simiente prometida y en él también todos los creyentes, cuando ponen su fe en Cristo, se convierten en parte de la familia espiritual de Abraham. Cuando Dios le hace esa promesa a Abraham, en aquella noche que Abraham voltea y ve las estrellas, estamos incluidos cada uno de nosotros, hermanos. Si nosotros nos podemos ver como cada una de esas estrellas, ahí estamos nosotros. Aquellos que Dios ilustró en aquella noche para que Abraham viera que su descendencia iba a ser numerosa. Ahí está usted y yo, hermanos, si es que hemos puesto nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Puede haber acaso algo más hermoso que eso, hermano?
que desde en aquel momento Dios ya lo tenía a usted en la mente para elegirlo para vida eterna? ¿Podemos ser nosotros tan insensibles en despreciar esa bendición de Dios? ¿Qué aplicación tiene esto para nosotros en nuestra vida, hermanos? Primeramente, que no debemos de temer si Dios está de nuestro lado. Que vamos a pasar pruebas permitidas por Dios o que vienen incluso de parte de Dios, pero que nos van a servir para fortalecer nuestra fe. Pero en esa fe, en esa prueba, Dios estará con nosotros. Dice 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. No se desanime, hermano. Si usted está pasando por una prueba en este momento, confíe en la promesa de Dios. Dios nos dice, no temas. Y la promesa de Dios, de un Dios que todo lo puede, debe de ser para nosotros un aliento. Un aliento para pasar esas duras pruebas que estemos pasando, que vayamos a pasar, confiando en que Dios está de nuestro lado. Tenga ese ánimo, y nosotros volteemos a ver a todos los personajes de la Escritura, que sean un ejemplo para nosotros, cómo pasaron duras pruebas, pero Dios ahí estuvo con ellos. Nunca los soltó de su mano. Estas pruebas que usted está pasando con el tiempo, cuando vea la mano de Dios que obró en usted, va a voltear para atrás y decir, gracias Dios, y va a tener una fe más grande todavía en las promesas de Dios, lo va a fortalecer. La segunda aplicación es que los planes de Dios son mucho más grandes y mejores de lo que nosotros podamos ver, y siempre esos planes van a ser a nuestro favor. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Todos los planes de Dios y todos los pensamientos de Dios son encaminados para nuestro bien. Dice la Escritura, todas las cosas ocurren para bien de aquellos que aman a Dios. Y Dios no miente, hermanos. Dios cumple sus promesas. Los pensamientos de Dios son para nuestro bien, aun cuando pasemos tribulaciones, todo ello es para nuestro bien. Y debemos de creer en eso, porque esto es lo que nos va a fortalecer. Y la tercera aplicación es que nosotros somos la descendencia bendecida de Abraham, si es que hemos creído en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y no únicamente lo hemos creído, sino que lo hemos hecho además nuestro Señor y nuestro Salvador. Eso se demuestra un verdadero creyente cuando realmente hace al Señor, a nuestro Señor Jesucristo como el Señor de su vida, que actúa en obediencia a Él, que ama las cosas de Él, de su Señor. No únicamente amamos de palabras, sino de hechos, y en verdad tenemos que ser nuestro amor hacia Dios. Amarlo en todas las cosas que manda. Todas las cosas que Dios nos manda a nosotros que hagamos, hagámosla en amor a Dios. Gálatas 3:29, que ya vimos, dice, si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y si usted que nos ve en este momento dice o no ha entregado su corazón a Cristo, y usted dice, yo quiero ser parte de esa herencia bendecida de Abraham, y se pregunta, ¿cómo le puedo hacer? Y la respuesta es muy sencilla. Crea en el Evangelio, arrepiéntase de sus pecados, pídale perdón a Dios por ellos y confiese que Jesús es el Señor. Y entonces usted será salvo, será heredero de la vida eterna y vendrá a pertenecer a la familia de Dios. Vamos a orar, hermanos.